acercarnos a la presencia de Dios. Gracias, Pastor Benjamín y Marisol, por recibirnos con tanto amor. Nos han hecho sentir muy en casa de cada uno de los servidores en las diferentes áreas de esta. La verdad, mi corazón no solamente en el feminario, sino con la iglesia. Puede tomar asiento, por favor. Y Dios es maravillosamente bueno. Anoche, mientras compartíamos un poquito después del feminario, fue algo muy lindo, la coinonía entre nosotros, disfrutando de una deliciosa comida y de poder reír, conocernos más, compartir. Y el pastor Benjamín, como ese pastor que tiene, en lo poco que le he captado, esa carga por una iglesia que Dios le ha encomendado, de poder levantarla más en este tiempo donde vemos tanta crisis y tanta superficialidad en la iglesia del Señor. Pero veo que esta es una iglesia de fundamentos y en cada momento la palabra está presente y los quiero felicitar. Y él dijo, mientras hablábamos todo de la palabra de Dios, él dijo: pastora, el Señor nos ha llevado en este tiempo al énfasis de crecer, de crecimiento. Él estaba más o menos dándome la pauta, seguramente, de cómo continuar con el tema. Y yo dije: ay, pastor, yo tengo una palabra en mi corazón que desde que supe que me tocaba predicar, tengo esa palabra en mi corazón y me encantaría pues predicarla. Pero esta mañana a las 5 de la mañana, mientras yo estaba sacando mi palabra para revisarla, el Espíritu Santo me habló y simplemente vino a mi mente y a mi corazón: crecimiento. Entonces aquí estoy, como decimos en mi tierra, machete, métete a tu vaina. O sea, vuelve él estaba en lo que estaba compartiendo aquí, estaba confirmando esta palabra que el Señor quiere que traiga en esta mañana. Continuar sin desligarnos de lo que el Espíritu Santo les ha dicho, de poder compartir durante estos días crecimiento. Y cuando él tocaba la porción de Hebreos, que es muy confrontativa, no solamente Hebreos nos habla. Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, cuando dice: cuando yo fui a vosotros, o sea, en la visita, él les escribe y él dice: tal vez fue con tanta expectativa por esa iglesia que él amaba tanto y a la que le dedicó tanto tiempo. Y él dice: cuando yo fui a ustedes, se nota la tristeza. Dice: yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Tremendo. Esa era una iglesia carnal. Ahora, si usted lee sobre ellos, movían en todos los dones. Había caídas, había temblores, había profecía todos los días, había manifestaciones, pero eran carnales. Y una cosa es el carisma y otra cosa es el carácter. Carisma tiene que ver con los dones, carácter tiene que ver con la esencia de Cristo en nosotros. Y él dijo: yo no pude darles el mensaje que había preparado, lo tuve que cambiar. Wow. Y en lugar de carne, me tocó darles leche otra vez, porque todavía
no erais capaces de recibir. ¿Y sabe qué? Yo sé que ustedes son capaces de recibir la carne de la palabra de Dios. Tal como es el sacerdote será el pueblo. El líder marca, el padre marca. Y Pablo dice, no, me tocó cambiar el mensaje. Y da algunas características de la superficialidad, de lo infantil que eran. Y alguna de las características dice, porque todavía hay celo entre vosotros. No celos, sino celos. Hay enemistades. Y bueno, y él da unas características allí. Y solamente quiero decirles, qué bueno. Nosotros el año pasado, en el 23, nuestro énfasis también fue crecimiento en la iglesia que pastoreó. Y la necesidad de ver al pueblo de Dios crecer. Vamos a orar. Padre, gracias por estar aquí como estaba María, a tus pies, mientras Marta corría con un buen deseo de agradarte. Había una que estaba a tus pies con un oído atento, bebiendo de tu sabiduría. Y tú dijiste que ella escogió la mejor parte y no le sería quitada. Esta mañana queremos estar a tus pies para continuar escuchando de tu palabra. Y a través de ella transfórmanos en el nombre de Jesús. Este mensaje que voy a compartir tiene que ver con crecimiento y lo he llamado los 4 niveles del río. Diga conmigo, los 4 niveles del río. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 47 y vamos a estar leyendo los 12 primeros versículos. Y yo no sé si ustedes me van a poner aquí el timer para poder yo ser controlado. Ezequiel 47 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hacia los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadí hasta Englaim, y será
su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hocas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El libro de Ezequiel es un libro extraordinario. A Ezequiel se le ha llamado el teólogo del Antiguo Testamento. Cuando vas al capítulo 1 del libro de Ezequiel, Ezequiel estaba con un ministerio muy marcado en la cautividad, que era un ministerio sacerdotal. Era sacerdote. Pero luego, en ese capítulo 1, él comienza a ver la visión de la gloria de Dios. Y es cuando Dios le está llevando a una transición, no solamente un sacerdocio, sino que ahora lo está llevando a una dimensión nueva en el llamado de Dios, que es el llamado profético. Por eso Ezequiel es uno de los profetas mayores. Su libro tiene tan alto contenido que a veces es difícil de entender. De hecho, cuando tú miras la visión de las 4 caras y todo eso, y no me olvido, por más de 28 años he enseñado en el seminario bíblico. Llegó un momento que ya no pude continuar enseñando por las tantas actividades, ya no había mucho tiempo. Recuerdo que cada semestre tenía que enseñar la materia que me asignaban mis pastores, y para un tiempo de esos me asignaron el libro de Isaías. ¿Y quién no quiere estudiar Isaías? Isaías es un libro deleitoso. Pero faltando 8 días, mi pastora me llama, me dice: lo sentimos, tenemos que cambiarte, te toca Ezequiel. Y yo pregunté: ¿y por qué me lo cambian? Dice: porque es que va a enseñar un pastor que su fuerte es Isaías. Entonces queremos darle la oportunidad a él, y tú sigues con Ezequiel. Y quiero confesar, yo entré en rebeldía. Yo dije: no, esto no es justo. 2 meses antes me dan un libro, lo he estudiado ya, lo he dividido para enseñar, y a última hora, ¿cómo es posible? Amo a mis pastores, no voy a enseñar, voy a renunciar. Y Dios habló a mi corazón, y Dios me dijo: no fueron tus pastores, yo cambié el libro. Y quiero que estudies Ezequiel. Y yo no tuve más que hacer que obedecer a Dios, y con mal corazón comencé a estudiar. No entendía mucho, aunque tenía los comentarios y todo, pero a los pocos días Dios metió este libro en mi corazón. Y me enamoré, voy a decirlo bien, porque al principio dije: y me enamoré de Ezequiel. No, del libro de Ezequiel. Y algo muy hermoso fue que hay tanta riqueza en este libro, que este es uno de los mensajes que Dios trajo a mi corazón. Y mis estudiantes se enamoraron de este libro. Entonces, de aquí, aparte de estudiarlo sistemáticamente, yo podía tener mensajes tan hermosos como este que voy a compartir con ustedes esta mañana. No tengo culpa, no me han dado hora, así es que voy para 2 horas, pastor. Los 4 niveles del río, este es uno de esos mensajes, ¿no? Y
Esta mañana el Señor me hablaba. Dios quiere llevarlos a ustedes. Si estamos hablando de crecimiento, oigan, jóvenes, mujeres, adultos, si vamos a hablar de crecimiento, yo te voy a hablar de 4 niveles necesarios para crecer. 4 niveles necesarios para crecer. 4 dimensiones para una vida cristiana, para ministerio, para liderazgo, donde cada hombre y cada mujer tiene que empezar y continuar. Y aquí en lo que leímos, vemos cómo Ezequiel estaba mirando una visión que en el título aquí del capítulo se llama Las aguas salutíferas. Y él tiene una visión de un río que comienza a salir del santuario, pequeñito. Y entonces aquí comienza el primer nivel, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, porque Dios le dijo que midiera. Y midió 1000 codos del agua que estaba saliendo del santuario, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Y yo quiero hablarte del primer nivel, de la primera dimensión de este río. Si tú y yo queremos crecer, esta dimensión de este río nos habla de la dimensión de fe. La palabra en Hebreos, de nosotros tenemos tobillo, pero la palabra en original es la planta del pie. Ezequiel vio ese río que corría. Dios le dice: mide 1000 codos. Él mide 1000 codos y entró hasta el agua. En el original no es hasta el tobillo, sino hasta la planta del pie. Y eso nos recuerda Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, cuando Dios habla a Moisés y él está explicando la ley al pueblo, a la segunda generación. Y entonces dice que Dios le habló respecto a la tierra prometida y le dijo: Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Todo lugar que la planta de tu pie pisare. Cuando Josué, ya el sucesor de Moisés, está para entrar en la tierra prometida, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: Josué, yo os he entregado la tierra como lo había dicho a Moisés. Y le vuelve a recordar: todo lugar que pisare la planta de tu pie será poseído. Lo tomarán. Y esto nos habla de la dimensión de fe. La vida cristiana, tu vida cristiana, mi vida cristiana comenzó con fe. Fue por fe que vinimos a Cristo, ¿sí o no? Allí comienza una vida de creerle, para recibirle, para hacerlo Señor de nuestra vida. Y la fe nos ha sido dada todos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, no van a tener la escritura ahí, pero dice que a todos el Espíritu Santo nos ha dado una medida de fe. Levante su mano derecha, haga un puño así y diga: esto es la medida de fe que Dios me ha dado por el Espíritu. Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué otros tienen más fe que yo? Porque esta medida de fe, oigan jóvenes, esta medida de fe tiene que ponerse en acción. No le pida a Dios que le dé más fe, no se la va a dar. Él le va a decir: yo te la di. Comienza a usarla, comienza a usarla, comienza
comienza a usarla, comienza a creerme y verás las maravillas que yo puedo hacer contigo. No con Benijín solamente, no con este y el otro, contigo. Lo podrás ver, mujer, que solo puedes hacer frijoles y tortillas. Las verás multiplicarse en tu casa. Verás la gloria de Dios en tu casa. Es que necesitamos creerle. Ahora, diga, esta es mi semilla de fe y yo necesito hacerla crecer. Y diga, fe, más fe, más fe, más fe, más fe, y siga subiendo. Hay un capítulo entero que nos habla sobre la fe, donde está la galería de los héroes de la fe. Y me encanta cómo Hebreos capítulo 11 versículo 1 define lo que es la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Si no se lo sabe de memoria, léalo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora pasemos al versículo 6 de Hebreos 11 y hermoso, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Dios es galardonador de todos los que le buscan. No dice de algunos, dice de todos. Si usted va a pedirle un favor a alguien, es hermoso el testimonio que la hermana dio. Y ella repitió como 3 veces algo muy importante. Ella dijo: cuando yo vine llorando, mi pastor oró. Y mi pastor oró que Dios le diera a mi hermana un cerebro nuevo. Y ella estaba loca porque el cerebro se había hinchado. Pero al poco tiempo la oración fue contestada y Dios le dio un cerebro nuevo. Y ella dijo: como el pastor oró. Y mi hermana comenzó a ser más inteligente que lo que era antes. Y mi hermana volvió a ser mamá, volvió a ser esposa, volvió a ser ama de casa. Está en sus 5 sentidos. Pero si ella hubiera venido y hubiera dicho: pastor, ¿me puede ayudar a orar por mi hermana que tiene esta situación? Y el pastor iba a decir: sí, vamos a orar, pero ¿será que usted quiere hacerlo? ¿Será que usted sí quiere orar? ¿Será que sí? Si alguien me viene a decir eso, yo le digo: no, pues tranquila, vaya, llore usted. Y cuando vamos a Dios es necesario que creamos que existe y que Él puede responder a mi necesidad, porque Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Pero si yo digo: ¿será, Señor, que sí, tú puedes, que quieres, que...? El primer nivel del río tiene que ver con fe. ¿Cómo me gusta la vida de Abraham? Y cuando vamos a Hebreos 11, él está allí. Pero me encanta cuando Pablo toma la fe de Abraham, y no crea que la fe de Abraham fue maravillosa desde el principio. Esto nos anima. El Abraham tuvo altos y bajos. Y yo a veces, como mujer de Dios que le sirve, que le ama apasionadamente, tengo que decirte: hay momentos que mi nivel de fe está en el monte Everest. ¿Está conmigo? Pero a veces está en el desierto de Madián. Y la fe de Abraham estaba así por un tiempo, pero Dios es el Dios que ayuda a mi incredulidad. Y qué hermoso es cuando nosotros vemos que Pablo describe años y años después la fe de Abraham. Hebreos dice que por la fe Abraham hizo esto y lo otro, pero Pablo habla del capítulo 4 de Romanos y describe cómo fue esa fe, a qué punto llegó, al punto que Dios quiere que tu fe y mi fe llegue.
Verso 18 comienza diciendo en el capítulo 4 de Romanos: Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora escuche, ¿qué es esperanza contra esperanza? Hace años me encantó esa frase, esperanza contra esperanza. Señor, ¿cómo es esperanza contra esperanza? Y recuerdo una vez que íbamos de viaje por carretera, en una carretera que se podía correr. Mi esposo iba manejando y a mí me encanta, abrí la ventana y saqué la mano así, y yo podía como coger el aire y pararlo. Y el Señor me dijo: así es, esperanza contra esperanza. Yo, ay, sí, Señor, esa sensación de parar los huracanes, los tsunamis. ¿Tú qué crees que lo que pasó en la Florida no fue el resultado de unas rodillas y de una fe unidas para evitar todo el desastre? En esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que aunque las noticias te digan cáncer terminal, se acabó la vida. Y a mí me dieron 6 meses de vida hace 22 años. Creían que estaba invadida de cáncer. Tengo un solo riñón. Mi operación duró 7 horas. El tumor fue sacado. Tuvieron que practicar una nefrectomía radical de aquí a acá para poder biopsiar todos los órganos que se suponían estaban invadidos. Y después de 22 años estoy más fuerte que nunca. Porque ese Dios encapsuló el tumor, dañó el riñón, pero no salió de la cápsula, no se extendió, ningún órgano tenía cáncer. Y aquí estoy con uno que funciona por 3. Y entonces dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, diga conmigo si está en pantalla: tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Dice que se fortaleció en fe. Eso quiere decir, vienen momentos de ataque, de duda, pero se fortalece. ¿Cómo se fortalece la fe? Aquí nos da una pauta. Cuando tu fe esté así, ¿cómo la fortalece? Dando gloria a Dios, adorando a Dios, plenamente convencidas de que si Él lo dijo, Él lo hará. Diga: si Él lo habló, yo lo creo. Y si yo lo creo, voy a ver la gloria de Dios. Entonces necesitamos creerle. La vida, y hoy más que nunca necesitamos una dimensión de fe. No dependa de la fe de su pastor, no dependa de la fe de su pastora, no dependa de la fe de otro. Dios te está llamando a que esta semilla, diga, esta semilla comience a crecer, para que en casa podamos ver todos los días. Levante su mano derecha así, diga: podamos ver todos los días las maravillas de Dios. Y la puedan ver nuestros hijos, y la puedan ver nuestras generaciones. Y desde chiquitos crean que Dios es real y que Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. Entonces, primer nivel de crecimiento del río se llama el nivel hasta la planta de los pies, hasta los tobillos. Diga: me habla de una dimensión de fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? No ore, solamente úsela. Dios puede hacer milagros en tu vida de toda clase. Número 2, vamos al segundo nivel. Y aquí sigue la palabra en Ezequiel
47 dice que ya no solamente hasta los tobillos. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta ¿qué? Hasta las rodillas. Diga, hasta las rodillas. Ahora, qué hermoso, porque si vamos a crecer, la fe tiene que crecer, la fe en la palabra, la fe en Dios, la fe, qué bueno, pero el otro nivel de crecimiento, otra dimensión para crecer, es el nivel hasta las rodillas. Y esto nos habla de una dimensión de oración. Yo veo bebés aquí, y los bebés desde que uno nace llorando, y desde que uno nace pidiendo, ¿sí o no? Y entonces como padres nos damos cuenta, conocemos al bebé. Alguien, tu suegra puede llegar después y decir, ay, el niño necesita baño, y tú dices, no, ya está bañado, lo que tiene es hambre, porque la mamá ya conoce el llanto de hambre, conoce el llanto del cambio de pañal, conoce el llanto de sueño, y Dios conoce tu llanto, que le pides todo. De hecho, antes de que tú lo pidas, Él ya lo conoce, pero a Él le encanta que tú le pidas. Aleluya. Y esta es nuestra vida de oración. Comienza pidiendo, dame, hazme, guíame, ayúdame, Pero ¿sabes qué? Crecer implica cambios. En este momento yo me olvido de y mi clamor es Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Estoy en la brecha por otras personas, estoy en la brecha por otra nación. Me he olvidado de mí, porque es el nivel de crecer. ¿En qué? En intimidad. Y cuando ya dejas de pedir tanto por ti y tú estás entrando solo a adorar, solo a exaltar, y cuando terminas de exaltar y adorar y sales de ahí, ay, se me olvidó pedir, bueno, ya no tengo tiempo de pedir, pero das 7 millas más adelante y la gloria de Dios te sorprende. Y yo no pedí, pero Dios respondió. Y Dios te tiene que hablar al corazón y decir, es que cuando te ocupas de mí, yo me ocupo de ti. Diga, vale la pena. Sabe que nuestro ejemplo, nuestro modelo en este nivel de oración es el mismo Señor Jesucristo. Cuando se va a Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿cómo fue que él llegó a un éxito ministerial tan grande? Aquí Marcos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo espero que cada mañana, para mí la mañana es básica. Yo sé que lo puedes hacer en cualquier hora del día, pero para mí no resulta. Yo tengo que estar muy temprano, y si no, vienen los afanes, los quehaceres, y se acaba. Buscando del Señor, tu tiempo con Dios, así sean 10 minutos, pero tu tiempo con Él. Y Jesús es el ejemplo. Él oró antes de comenzar su ministerio, oró antes de elegir a sus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y eso para nosotros los líderes. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Wow. Aquí no hay gente autonombrada, Él los nombró. Oró siempre, oró
antes de ir a la cruz en Getsemaní, en la hora más difícil, que dice que era tan fuerte que su alma estaba con sentimientos tan duros y depresivos hasta la muerte. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos una iglesia madura, una iglesia que comienza a crecer, que comienza a multiplicarse. Y si ustedes, les reto a esto, quiero que ustedes, yo me voy esa tarde, pero les dejo este desafío. Si usted encuentra en los evangelios un lugar, un versículo donde diga que los discípulos oraron, yo les mando $1000 al que me dé de premio. No encuentro ningún versículo en la Biblia, en los evangelios, donde los discípulos están en oración. Cuando Jesús más los necesitó en Getsemaní, y cogió a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, acompáñenme, oren por mí, cubran mi espalda, quédense aquí, yo voy un poquito más allá, estén orando por mí. Y cuando Jesús vino la primera vez y él dijo: wow, están orando, no, eran los ronquidos. No estaban orando, se habían quedado dormidos. 3 veces se quedaron dormidos. No pudo tenerlos. Pero cuando usted va al libro de los Hechos, cuando Jesús sube al cielo y ahora a ellos les toca la responsabilidad, entonces usted va a ver que en Hechos capítulo 1 versículo 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¡Wow! Aquí están orando. Cuando se va al capítulo 3 versículo 1 de Hechos, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando usted va al capítulo 4, no lo vamos a leer todo, pero acaban de salir de la cárcel, los amenazan y le dicen: no vuelvan a hablar más del nombre de Jesús. Y verso 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Verso 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y empezaron a exaltar a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y están orando con la escritura y siguen orando. Versículo 29: ahora mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hablen la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Verso 31, léalo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos una iglesia que ora, que está orando. Cuando ustedes van al capítulo 12 rápidamente del libro de Hechos, ya han matado a Esteban, ya han matado también al hermano de Juan, a Jacobo, y ahora Pedro está encarcelado, listo porque lo iban también a matar Herodes. Y entonces dice capítulo 12 versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo, pero, dígalo más duro, pero la iglesia, léalo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo comienza la iglesia? La iglesia comienza en oración. ¿Cómo crece la iglesia? Usted y yo somos iglesia. Esta iglesia, ¿cómo va a crecer? Con oración. Entonces unimos, número 1, ¿qué? Y número 2,
Diga, fe y oración. Haga esto. Diga, no se pueden separar. Y ese segundo nivel nos habla de oración. Y cuando usted quiere ver su familia viendo esa vida cristiana, cuando sus hijos se han apartado del Señor, no venga a pedirle al pastor oración. Antes en los congresos, cuando yo iba, terminábamos un congreso y yo me llenaba de papelitos. Hermana, ese papelito, pastora, ese papelito. Y yo llegaba y empezaba a leer: ore por mi hijo que es alcohólico, ore por mi marido que es mujeriego, ore por mi papá que fuma mucho, ore. Y yo decía: Señor, ¿y qué hago? Y un día el Señor me dijo que cada madre ore por su hijo, que cada esposa ore por su marido. Yo no te quiero a ti, diles que no me manden más razones, que vengan directo. Y le voy a decir esto, iglesia: no le mande más razones con su pastor. Usted tiene que ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Usted puede entrar confiadamente porque el trono está abierto. Déjeme sellar este punto con esto. Estaba viendo algo que fue real. Dice que hace muchos años atrás, a la salida de la Casa Blanca, allí en un prado, había un soldado que estaba llorando. Y el soldado estaba quebrantado. Y un niño estaba pasando por delante del soldado, porque a los niños les llama la atención el uniforme. Y entonces el niño se acercó y le dice: ¿y por qué estás llorando? Y el soldado dijo: porque he recorrido muchos kilómetros y muchas horas de viaje, porque quería ver al presidente, pero no me dejaron entrar. Y el niño dijo: ¿y tú quieres ver al presidente? Y el niño dijo: sí, pero no puedo entrar. Y el niño le dijo: sígueme. Y el soldado se paró. Y el niño empezó a caminar. Pasó la primera guardia con el soldado, nadie lo detuvo. Pasó la segunda guardia con el soldado, nadie lo detuvo. Llegando a la puerta de la Casa Blanca, subió las escaleras con el soldado, nadie lo detuvo. Y el soldado estaba sorprendido. Se metieron por un corredor y nadie lo detuvo, hasta que el niño entró a una puerta cerrada. Abrió la puerta, era la oficina presidencial, y estaba el presidente Abraham Lincoln. Y el niño dijo: papá, este soldado quiere conocerte y hablar contigo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Antes el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, y cuando Cristo murió el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y por eso Hebreo dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda dejar de compadecer de nuestras debilidades. Uno que te dice: el camino está abierto, sígueme, sígueme. Y tú puedes entrar confiadamente. Padre, ella quiere hablar contigo. No hay excusa. Nivel de fe. Número 2, nivel de oración. Diga: vamos por más. Diga, voltéese a alguien y diga: que despierta. Vamos al tercer nivel del río. Y entonces el mismo versículo 4 de Ezequiel 47 dice: y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga: hasta los lomos. Ahora míreme aquí, levántese de, diga: número 1, el nivel de fe. Número 2, el nivel de oración. Diga: número 3, los lomos. El agua había llegado hasta los lomos. Él entró y ya no estaba el agua hasta las rodillas, ya el agua había crecido y estaba hasta los lomos. Y míreme, diga: este tercer nivel es el nivel de una vida de servicio a Dios. Dígalo fuerte: es una vida
vida de servicio a Dios. No puedes quedarte conforme, no puedes quedarte allí negligente. No, cuando conocemos al Señor, crecemos en fe, crecemos en oración, pero llegamos a la iglesia y tenemos que decirle: pastor, póngame a hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Quiero servir. Qué hermoso. ¿Sabe que el ejemplo más grande de servicio, sabe quién es? Jesús. Cuando usted va al Evangelio de Marcos, me encanta el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos solo tiene 16 capítulos, es el más corto. Pero cuando usted lee el Evangelio de Marcos, representa la cara del buey. Mateo, la cara del león. Lucas, la cara del hombre. Juan, la cara del águila. Pero el mensaje de Mateo es el rey. El mensaje de Lucas es Dios hombre. El mensaje de Juan es el Dios de las alturas, el águila. Pero cuando usted llega al Evangelio de Marcos, la cara del Evangelio que vio a un Ezequiel en la visión es la cara del buey. Porque el buey es un animal de carga, de trabajo. Y el mensaje de Marcos es la vida de servicio de Jesús. Y si usted medita en esos 16 capítulos con un lápiz para subrayar, usted va a ver el énfasis de Marcos. Y fue, y vino, y se movió. Marcos es el que describe una multiplicación de panes y peces y terminar trabajando hasta la noche. Y ya en la noche Jesús dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Señor, hemos todo el día estado aquí, y ahora ¿dónde vamos? Y dice: vamos al otro lado, acompáñenme al otro lado. Tenemos que pasar el mar al otro lado. Sí, vamos, pero estamos cansados. No podemos parar. ¿Y sabes qué? Tú ves a Marcos describiendo esto, y pasan en la noche, llegan al otro lado. ¿Sabes a dónde? A Gadara. ¿Sabes por quién fue? Por un endemoniado. ¿Sabes dónde? En los sepulcros. Lo liberó esa noche. A la mañana siguiente estaba en su juicio cabal. El hombre que lo tenían que encadenar y rompía las cadenas. Gadara no quiso tener a Jesús. A la mañana lo sacaron corriendo. Jesús tuvo que volverse a embarcar. El que estaba en su juicio cabal, que fue liberado, corrió, se tiró a sus pies, le dijo: llévame, quiero ser tu discípulo. Y Jesús dijo: no puedo llevarte, tengo que dejarte a ti aquí como mi discípulo. Y escuche esto: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Dice que fue ese hombre por Decápolis y por todas partes, y cientos de personas. Pero esa mañana había estado toda la noche trabajando con el gadareno. ¿Está conmigo? Y llegan por la mañana al otro lado, otra vez donde embarcaron. Y cuando él se baja de la barca y pasa a la orilla, viene un principal de la sinagoga llamado Jairo y se tira a sus pies. Dice: mi hija está muriendo, sé que tú la puedes sanar. Y Jesús no durmió. Vamos. Y en el caminar hacia donde Jairo, ¿está conmigo? Chicos, ¿están conmigo? En el caminar, una mujer con flujo de sangre hace 12 años. Y usted conoce la historia. Si tocara el borde de su manto, y fue sanada. Y él se para: ¿y quién me tocó? Y aquella mujer dice: yo, Señor. Jairo estaba al lado.
Flujo de sangre en un pueblo, todo el mundo conoce lo que le pasa a todo el mundo. Y Jairo ve eso. Esa mujer no podía estar en comunidad, no podía tocar a nadie. Y le dice: tu fe te ha sanado y te ha salvado. Y en eso viene un informe: ya no lleves al maestro, murió la niña. Dice: no está muerta, vive, vamos. ¿Sabes qué? Te estoy diciendo, no paró. Todo el día predicó multiplicación, panes y peces. Vamos a Gadara, regresamos a la playa por la mañana. Jairo, la mujer, sirviendo a Dios. Tercer nivel, escuche, si usted quiere madurar, si usted quiere crecer, va a tener que vivir en el nivel de la fe, en el nivel de la oración y en el tercer nivel, que se llama el nivel del servicio. El ejemplo es el Señor. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 33 al 35, Él va con sus 12 discípulos y están yendo con los 12 y van precisamente para Capernaum. El Señor los escucha, van peleando, van discutiendo. Cuando llegan a Capernaum, el Señor les pregunta: ¿ustedes qué disputaban en el camino? No dice discutían, está diciendo disputaban, o sea, iban peleando. Entonces ellos dijeron: oh no, Señor, no íbamos, es que los costeños hablamos duro. Pero no estábamos peleando, pero el Señor sabía que estaban discutiendo. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor, quién va a reemplazar al maestro. Verso 35, si me lo pone en pantalla se lo agradezco. Entonces Él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrer de todos y el servidor de todos. ¿Está conmigo? Qué hermoso. Queremos ser el primero, queremos figurar. Tenemos que primero servir. Y cuando se va al capítulo 10, no lo vamos a leer, pero para quienes están tomando nota, en el capítulo 10, el versículo 35 al versículo 45, ya sucede otra vez lo mismo. Dice que Juan y Jacobo, su hermano, estando los 12 juntos, vinieron y dijeron: Señor, queremos hablar contigo algo. Así que quieren, ¿podemos pedirte algo? Sí, pero acá. ¿No les parece familiar? Y el Señor dice: ¿pero qué es lo que quieren? Prométenos que lo que te pidamos nos los concederás. Él dijo: no puedo. ¿Qué es lo que quieren? Cuando estemos en la gloria, ¿puedes permitir que yo, Juan, me siente a tu derecha y mi hermano a la izquierda? Y quiero que miren la respuesta del Señor, que es maravillosa. Precisamente el Señor les dijo: sabéis que el versículo 42 en adelante, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Verso siguiente: pero en mi reino, escuchen, en mi reino no será así, sino que el que quiere ser el mayor será el menor, y el que quiere ser el primero será el servidor de todos. Y luego Él se pone como ejemplo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El tercer nivel es el nivel de servicio.
Dígale al que está al lado: el que no sirve, no sirve. Diga: el que no sirve, no sirve. Y dígale algo más: el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la iglesia del Señor todos tenemos que servir. ¿Sabe dónde comenzamos mi esposo y yo en nuestra iglesia hace 45 años? A la misma iglesia, en la puerta. El día que nos llamaron para ayudar en la puerta y nos pusieron una cinta que se les ponía y se decía Ujier, ay, yo casi caigo y no de unción. Me parecía lo máximo. Y los sábados íbamos a barrer y a trapear la iglesia, 4 parejas que nos tocaba cada 15 días, porque todavía la iglesia no tenía cómo pagar quien limpiara. Para nosotros las 4 mujeres era maravilloso ver a nuestros esposos barriendo y trapeando, y aunque en zigzag, y después no importaba, pasábamos otro para que quedara bien, pero estaban en casa, nunca lo hacían. Pero en la iglesia lo hacían con amor. Bendito sea el Señor. ¿Quieres saber algo? 4 años después ya no estábamos en la puerta, ya éramos parte del liderazgo de la iglesia. No buscábamos eso. Y con el paso del tiempo llegamos a ser pastores de la iglesia. Pero si tú aquí no hay quien limpie los baños, mira, con todo amor te lo hago. ¿Dónde voy? No espero ser servida, quiero servir. El gran ejemplo es mi maestro. Y quiero decirte la joya más grande que tenemos insertada en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Y quiero que la escuches, póngalo en pantalla o no lo ponga, yo me lo sé de memoria. Mírame: haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si está en pantalla, léalo conmigo. Sino que despojándose totalmente, tomando forma de ¿qué? Antes de hombre dice siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice el versículo que sigue? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Y las rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué hermoso! Así es que diga: número 1, hasta las plantas de los pies, dimensión de fe. Diga: número 2, hasta las rodillas, dimensión de oración. Número 3, diga: hasta los lomos, diga lomos, dimensión de servicio. Diga: yo quiero servir, yo quiero servir. Y varones, comiencen en casa, porque ahí el trabajo es para la esposa y el esposo. Que sus hijos los vean servir, porque la vida del Señor, como ejemplo de líder de la iglesia, era servicio, en humildad, en mansedumbre y en amor. Y vamos a la 4ª dimensión del río
Ezequiel capítulo 47, donde estamos, versículo 5 en adelante. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y luego lo llevó por el río para ver todo lo que había crecido. Y esto nos habla de una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. El río había crecido. Y esto habla que Ezequiel entró y ya no se pudo tener sobre sus pies. Entonces le tocó nadar. El río ya era un río muy grande. Y Dios quiere llevarnos a un nivel cada vez de crecimiento mayor. Un nivel de crecimiento y madurez. Escuche esto, que no seamos personas hiper mega sensibles. Ay, que me miraron. Ay, que no me llamaron. Ay, que yo oro en cada congreso, Señor. Tengo la oportunidad de ir a congresos que se repiten cada año. Ahorita voy para Chicago, 17 años yendo cada año a ese congreso. Me encanta ministrar, sí, sanidad emocional cuando toca. Pero yo oro, Dios mío, que cada año no pasen las mismas que pasaron el año pasado. Que por la orfandad, y vuelve a pasar las mismas. Que crecieron sin papá, sin mamá, y vuelven a pasar las mismas. Yo digo, cuando somos sanados, somos sanados. No podemos seguir llorando toda la vida. Que tu papá no vio por ti, pero tienes ahora un Padre Celestial, mejor que cualquiera. Que tu mamá no apareció, pero tienes un Padre que también dice que es gallina y águila, y nos da una maternidad extraordinaria. Y podría hablarles de tantos faltantes que tuve en mi crecimiento, pero cuando lo conocí a Él, Él llenó todo. Pasé por violación desde niña. Dios mío, me atormentó muchos años, pero Él me sanó. Y ahora cuando ministro a otros, digo yo, ¿será que me pasó o me lo inventé? Porque su sanidad es tan poderosa. Entonces necesitamos ir a ese nivel donde las aguas han crecido de tal forma que ya no dependes de ti, dependes del Espíritu de Dios. Y cuando tú entras en este río, aunque esta palabra fue dada para un futuro, podemos entender y vivir esto, porque da características que todo lo que entre en ese río vivirá. Que las hojas de los árboles servirán para sanidad, que los árboles darán fruto, que esas aguas irán a las naciones de la tierra. Alábale. Un nivel donde no podemos ya estar tocando el piso, donde no dependemos de nosotros, dependemos de lo del Espíritu de Dios. Habla de una vida llena, dirigida por el Espíritu de Dios, y habla de algo muy hermoso. Me encanta cuando Jesús entra al templo después de la fiesta de la Pascua, que lo celebraban, que todo el mundo venía a Jerusalén, y Él se para y Él ve las vasijas de agua regada
Y él toma esa ilustración en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie en el templo, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero él está diciendo: la religión, lo que produce es sequía, y la vida cristiana no es religión, es relación. Por eso es vida. Religión es muerte, pero relación es vida. Religión son normas impositivas, relación es libertad en el Espíritu, ¿cierto? Y entonces es por eso que más adelante en el capítulo 14, en el Evangelio de Juan, en los versículos 15 al 17, él dice que el que obedece sus palabras vivirá una vida diferente. Y él dice: yo me voy, pero yo rogaré al Padre que mande otro consolador que estará con ustedes, y las cosas que yo hice ustedes las podrán hacer, porque yo voy al Padre. Y luego nos va guiando a esa dimensión del Espíritu. Y cuando él murió y cuando él resucitó, lo vemos en Hechos capítulo 1, ya terminando, ya él iba a ascender. Y qué hermoso es que nosotros no miramos eso. Y él dijo a sus discípulos, estando juntos, versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí el Señor ascendió a los cielos. Y cuando usted va al capítulo 2 del libro de los Hechos, comienza con oración. Pero qué hermoso, después de estar 10 días en el aposento alto, dice el versículo 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y en la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Liga el verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a orar en nuevas lenguas. Y aquí tenemos 120 personas en el aposento alto. Estaban hombres y estaban mujeres. Todos fueron llenos. Y Pedro se levanta a predicar un mensaje. Un pescador del vulgo, sin letras, y predicó el mensaje homilético y hermenéutico más extraordinario. El río tiene que crecer, y tú no puedes manejar tu vida. No pueden producirse cambios en tu vida ni en mi vida si no es porque le damos al Espíritu Santo la libertad de arrancar todo lo que no va en línea con Dios para vivir una vida llena de fruto. Todo lo que entre en ese río producirá fruto, para que se produzca en nosotros el amor verdadero de Cristo, el gozo, la alegría,
la bondad, la benignidad, la mansedumbre, wow, la paciencia, que es la ciencia de la paz. Y entonces en casa dirán, pero ¿qué le pasó a mi mamá? Es otra. ¿Qué le pasó a mi papá? Porque el Espíritu de Dios está transformando tu vida, el fruto. Pero el Espíritu de Dios no solo va a producir el fruto, va a producir el carácter y va a producir el poder. Lo que Jesús hizo, tú y yo lo podemos hacer. No tienes que esperar 8 días para venir a la iglesia y traer a tu mamá enferma. Si tu mamá se enferma, vas y pone las manos sobre ella. Déjalo al pastor hacer su trabajo y haz lo que te corresponde hacer. Entonces vendrás el domingo y dirás, pastor, mira lo que pasó, mi mamá estaba enferma, oren por ella y se fue la fiebre. Entonces no tendremos cruzadas de sanidad, porque todos seremos usados. Comienza en casa, con la sencillez de orar por el dolor de estómago de un hijo. Y cuando Dios sana un dolor de estómago, tu fe ya está en nivel para orar por un problema cardíaco. Y cuando sana un problema cardíaco, tu fe estará en línea para orar por un cáncer. Y siempre y todos los días sabrás que fue Dios. Dependemos de Él. Yo tenía otro mensaje para predicar hoy. Y el pastor habló de crecimiento. Y yo dije, ay no, yo tengo mi mensaje. Pero esta mañana el Espíritu guió, no, es crecimiento. Vas a predicar un mensaje sobre crecimiento, porque ellos vienen en una línea. Entonces tú dices, pero, escuche, pero, ¿qué hago, Señor? Y tengo que decir a los líderes, debes estar preparado, pero jamás programado. Tienes que tener depósito, porque cuando hay depósito, el Espíritu Santo saca de aquí y da. Porque Él ya te lo dio y lo guardaste. Y estás listo, lista para dirigir una alabanza, una adoración, para recibir a la gente con amor. Porque ¿sabes qué? Cuando yo llegué a mi iglesia hace 45 años, no me quedé por la predicación fue extraordinaria, pero me quedé por una mujer que entrando, mi niña estaba como Belén, de esa edad, y me habían sentado en la segunda fila. El pastor ya estaba predicando y mi niña me mira y me hace así, que va a vomitar en una iglesia que tú estás yendo por primera vez. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y entonces yo tratando de taparle la boca, no, la niña ya estaba que no podía, y cojo mi niña y salgo en medio de la predicación y voy por y esa iglesia tenía el baño en la quinta esquina. Y entonces yo digo, ¿dónde queda el baño? Por ahí, por ese corredor. Y el corredor no terminaba, y corra por el corredor, y la niña, ¡guau! Y entonces cuando yo veo eso, en vez de ver mi niña, yo digo, ay, qué vergüenza en esta iglesia. Y viene una mujer, nunca olvido, y viene y dice, la niña está malita, y ve el vómito. Yo le digo, ay, sí, qué pena. Dice, no, venga. Y se fue y trajo un pañito húmedo y trajo y me dijo, atienda a la niña. Pero es que no se preocupe, yo limpio eso. Y esa mujer limpió el vómito, trapeó el vómito y me dijo, atienda a la niña, y cuidó mi niña. Y yo dije, en esta iglesia yo me quedo. El cuarto nivel es el nivel del río de Dios. Es el nivel de poder ver la unción de Dios, la dirección de su Espíritu. Algo muy hermoso. Creemos que solo Dios va a usar a los pastores. No, Dios te quiere usar a ti.
Tú no te das cuenta, pero de la manera como tocas la batería, el bajo, el piano. Yo esta mañana me deleité con la adoración. Y puedes ver la unción fluyendo. Yo llegué y me metieron en una oficina. La niña tan linda, ¿quiere café? Yo dije, sí, porque sin café es imposible agradar a Dios. Y sin café el pueblo perece. Y ella tan linda fue a hacer el café. Y póngale cuidado. Y yo la vi que trabajaba esa máquina y el café no salía. Y de pronto viene una niña, era su hijita, y ella la llama. Y esa niña le enseñó a la mamá a manejar la máquina. Y ella dijo, ay, qué pena. Y le dije, no te preocupes, yo llego a veces a los hoteles y esa máquina no la sé manejar. Pero lo importante es que la niña hizo el milagro y me llegó el café. Y estaba delicioso. Lo que quiero decirte es, lo que nosotros no podemos, Él lo puede hacer. Y Él quiere que entremos en este río donde no dependamos de nosotros, sino de Él. La iglesia sería diferente en el mundo. La iglesia debería estar dependiendo. Los ministros que son invitados dejarían de estar cobrando plata por ministrar. O si hay una persona que yo invito y me cobra plata, no lo invito. Quienes malcrían a los que cobran somos nosotros, porque de gracia yo recibí, yo tengo que dar de gracia, ¿me entiende? Y hay algo más. Entonces alguien dice, ay, pero si no te dan nada. Y yo digo, es que yo no le trabajo al hombre, yo le trabajo a Dios, y Dios paga muy bien, porque es la vida del Espíritu. Cierro con este texto de Lucas 24:49, que es el mismo de Marcos 16 y de Mateo 28 y de Hechos capítulo 1, pero dado de otra manera. Y Lucas dice, aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos, diga, investidos de poder de lo alto. Me encanta, investidos. ¿Por qué he usado esto para cerrar mi mensaje? No sin antes saber qué tan inteligentes son ustedes. Número 1, el nivel de. Número 2, número 3 y número 4. Ok. Y dice Lucas, quédense hasta que sean investidos. Y quiero animarles a todos. La unción, sus dones, su gracia, no está para algunos, está para todos. Y es parte de nuestro crecimiento. Hace muchos años atrás, nuestra ciudad de Bogotá, aquí las que conocen la ciudad de Bogotá, Antonia, veníamos hablando del tráfico en Bogotá y todo eso. Es una ciudad muy convulsionada por el tráfico. Los que han ido al DF pueden más o menos imaginarse cómo. Bueno, y cada de nuestros países latinoamericanos, porque no fueron programados a un futuro, entonces mucha congestión. Y yo tenía que predicar al sur de la ciudad. Me tomaba casi 48 minutos, 50 minutos en llegar. Eran las 2 de la tarde, no era un tráfico pesado, y cogí una ruta que me lleva por una carrera que se llama la séptima, para más adelante coger la circunvalar que me llevaba más rápido. Eran las 2 de la tarde, yo iba bien, iba a mi velocidad, iba rápido, pero sin traspasar las normas, y estaba despejado. Y llegando por esa carrera séptima
tú ya más o menos te ubicas. Y llegando a la 72, la calle 72, esa es la carrera y la calle es así. Tanto la una como la otra son muy importantes. Y entonces ya llegando, mi luz estaba verde y yo estaba para pasar y otros carros. Y de pronto sale un policía de tránsito y con un pita y nos hace que paremos cuando la luz estaba en verde, en una vía peligrosa, y nos tocó frenar. Ok. Y a los que estaban en rojo les pita para subir. Y cuando nuestra luz pasó a rojo, nos la vía. Bueno, yo seguí, pero yo pensé, el tráfico loco, ¿este policía cómo va a hacer eso? Bueno, llegué, prediqué, regresé por la noche a casa. Estábamos viendo el noticiero con mi esposo a las 7 de la noche, cuando pasan esa parte convulsionada. Eso fue una locura de tráfico. Y dice la periodista: caso insólito en Bogotá. Pónganle cuidado. Un loco se escapó del asilo de locos. Su pasión era ser policía de tránsito. Él se puso una chaqueta, o sea, todo en ese tiempo eran azul todo, y un gorro azul, consiguió un pito, se escapó del asilo y dirigió el tráfico en la carrera séptima con la calle 72, y fue la locura. Estuvo detenido el tráfico y dice, convulsionó el tráfico, y yo estoy mirando eso y yo le digo a mi marido: no puedo creer, yo le paré a ese loco. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: así deben ser mis hijos. No importa qué tan locos se sientan, cuando tengan la investidura puesta de mi autoridad y de mi poder, el demonio más grande tendrá que hacer y frenar, porque él dijo: he aquí, yo te doy poder y te doy autoridad. Es por eso que a este punto de mi vida yo puedo creer, en medio de las dificultades, que Él lo puede hacer, y lo puede hacer a través de mi vida, a través de tu vida, a través de un niño, a través de cualquier persona que solo entre en el río de Dios y deje que el Espíritu de Dios le guíe. Iglesia, que Dios los lleve a estos 4 niveles, que crezcan en estos 4 niveles. El nivel de la fe, que es su fe cada día. Recuerde, la fe tiene que crecer. Está en mi corazón, pero tengo que usarla. Nivel de la oración, para llegar a una intimidad correcta con Dios. El nivel del servicio, porque el que no sirve, no sirve. Y el nivel de la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Padre, gracias. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. Wow. Dios es bueno. Dios es grande. Y nada hay imposible para Él. Allí donde usted está, que usted pueda en esta mañana, en esta tarde ya,
saber que necesitamos crecer, que la obra no depende solo del pastor, de la pastora, de los líderes. Todos somos un equipo. Esta iglesia cada día está llamada a crecer, y yo, por lo poco que puedo percibir, tienen excelente liderazgo. Un liderazgo que brota la palabra de Dios. Esto no lo ve uno en todas partes, no lo ve. Pero aquí el que se para expresa la palabra de Dios. Cuando pasó su pastora, tomó el Salmo 23 en otra versión. Cuando pasó su pastor, él no quería perder la guianza del crecimiento, y nos dio 2 tips: el pasado y el presente. Eso me habla de un padre espiritual que quiere la buena comida para su casa. Ahora me doy cuenta, porque predicar delante de ustedes es un deleite. ¿Sabe por qué? Porque la están comiendo. Eso es como cuando uno ve un niño anoche a las 9 de la noche. Samuel Elías estaba pidiendo un banano de este tamaño y se lo comió todo, porque sus padres le están enseñando la buena alimentación. Ustedes están en buena alimentación. Amen esta iglesia, amen a sus pastores, valoren a sus pastores, honren a sus pastores, porque esto no lo encuentran, y menos aquí en los estados. Creo que nos identifica eso, pastor, que estamos en el Espíritu. Creo que no nos conocemos mucho, pero hay un ADN que nos conecta. Así es que el Señor es bueno. Siento que Dios va a hacer cosas muy grandes. Dios les va a guiar de una manera tan especial. Hay un corazón que yo veo que se sale de los dos, porque es un corazón de amor, de pasión, de integridad, de lealtad a Dios que los llamó. Es un corazón tan grande que está apasionado porque lo que Dios les ha entregado lo puedan guiar y llevar con excelencia. Veo ese corazón grande que explota de pasión por Dios, de celo por lo de Dios. Pero veo ese corazón grande y quiero expresar lo que Dios me está mostrando. Es un corazón generoso. Todo lo que Dios les ha dado, con lo que ha sido no fácil, porque el proceso en sus vidas no ha sido fácil, pero nunca desistieron. Desde que conocieron al Señor han avanzado, han amado, y las cosas no fueron fáciles, pero todo lo que fue tan duro, todo lo que se consideró ceniza en el pasado, Dios sopló sobre ustedes y ha restituido y los ha levantado y ha dado un corazón generoso para la obra. Lo que aman y quieren hacer es dar lo mejor para Dios. Los días que vienen verán la prosperidad de Dios manifestada en todas las áreas. Sus generaciones de carne y de sangre, sus hijos, los hijos de sus hijos serán bendecidos, tal como lo leyó en Levítico. Dios dará provisión, Dios dará abundancia, Dios dará una prosperidad continua, pero no solamente a sus hijos naturales, los hijos espirituales serán bendecidos de la misma manera, porque lo que cubre pasa, sea bueno o sea malo, y el cubrimiento que hay aquí es bueno, y es bueno en gran manera. El Señor dice que la pasión que yo he sembrado en sus corazones y que ustedes han desarrollado por la obra nunca pare, que la transmitan a sus líderes, que la transmitan a sus servidores, que la transmitan a todo el que llega aquí.
una pasión por mí, una pasión por servirme, una pasión por hacer lo que les he mandado hacer. Hasta ahora han visto el propósito de Dios, pero tal como dice aquí Ezequiel, hay un nuevo nivel que Dios lo va a manifestar en los días que vienen. Él irá dando direccionamiento y Él dará la sabiduría, la gracia y la unción, dice el Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Levanten sus manos allí. Permítame bendecirlos, iglesia. Padre, de lo que tú has hablado al pastor y a la pastora en esta mañana, hoy, Señor, bendigo las familias de esta iglesia. Cada papá, cada mamá, cada madre, cabeza de familia, que no ha sido fácil. Señor, yo te pido que en esta tarde la unción de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos. Dios, que haya un nuevo renacer y reverdecer por el amor y la pasión por ti. Que sus hogares sean llenos de tu presencia y de tu amor. Señor, que tú abras puertas de oportunidades como nunca las han visto. Que tú los prosperes en lo espiritual, en lo emocional, sanando las heridas de cada hogar, levantándose de las cenizas y proyectando la gloria en cada hogar. Que sus hijos sean bendecidos, que sus niños, sus nietos sean bendecidos, y que cada día la prosperidad tuya esté manifestada en cada casa, en cada mano, Señor, bendiciendo la obra de sus manos. Y, Señor, un compromiso tan profundo y grande contigo. Llévalos a los 4 niveles: al nivel de la fe, al nivel de la intimidad contigo, al nivel del servicio hacia ti y al nivel de la maravillosa vida en el Espíritu. Que tu bendición repose sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. La palabra que acabamos de escuchar, la atesoramos en nuestros corazones, porque es tu palabra que da vida, es tu palabra que direcciona, y es tu palabra que sana y corta, pero también sana y libera. En el nombre de Jesús. Padre, mira las amistades. Si tú viniste hoy por primera, segunda vez y quieres rededicar tu vida a Jesús, di conmigo: Señor Jesús, en este día perdona mis pecados, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy en adelante yo soy tu hijo, tú eres mi Señor. Amén
y amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos recibieron la palabra? A mí me gusta escuchar predicadores, pero hay pocas como ella diserta la palabra. ¿Usted sabe qué es rumiar? Las vacas rumean y mastican. Y cuando uno escucha una palabra, no de hombre o fábula, sino que la palabra, eso lo llena a usted. Yo creo que ella, cada año quiero que venga acá. No sé cómo la vamos a hacer, pero solo ella, nadie más. Y sentarlos y escuchar y rumiar y crecer en la palabra. Porque entonces dice la Biblia en Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, ¿quiere que regrese? Por si acaso no escuchó, ¿quiere que la pastora Ina regrese? Oiga. Ella ya se va ahora en unas horas. Si quieren pasar, pero si quieren bendecirla a ella. Yo no hago esto con nadie. Soy muy celoso en eso. Ella es viuda. Y lo voy a decir. Páguenme las cámaras. Padre, bendecimos, Señor, esta tierra. Bendecimos, Señor, cada planta que va a caminar sobre esta tierra, Señor. Y estamos aceite, Señor. A la entrada, Señor, de este lugar sagrado que los diste, Padre, desde ya te damos las gracias y la honra. Pero también, Señor, echamos aceite como un símbolo de santificación, Dios, a la tierra que los das. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque estamos acá en lo que Dios nos ha provisto. Es una bendición para nosotros como pueblo y que nuestras generaciones venideras puedan servir a Dios en este lugar. Y un sueño realizado de parte mía. Bueno, muy agradecidos con Dios por lo que nos ha dado el día de hoy. Lo hemos conquistado en el mundo espiritual, la fe. Y hoy hemos visto el resultado de esas oraciones, de ese sacrificio. Y bueno, muy contentos por lo que Dios va a empezar a hacer de aquí en adelante. Son familias enteras, son matrimonios enteros que vamos a ver restaurados para el reino de Dios. Estamos muy agradecidas porque hoy nos encontramos en nuestro lugar de conquista. Sabemos que lo mejor de Dios está por venir y vamos a ver la grandeza de Dios en cada una de las familias que van a venir acá a este lugar, que van a ser restauradas, que van a ser unificadas por el Señor, y creemos que lo mejor está por venir. Que todo lo que, Señor, lo que planifiquemos, Señor, se cumpla, Señor. Que todo lo que, Señor, visualicemos se cumpla, Señor. Y te damos ya desde hoy, Señor, te damos gracias por la victoria que nos has dado, por lo que tú vas a hacer a través de nosotros.